persona libre pensadora, porque pues tiene un pensamiento muy liberal en el sentido de la palabra. Eran 9 y de todos queda solo él, ya está muy mayorcito. Fue un tío no muy querido, pero no como muy especial entre la familia, porque era de una manera de ser muy difícil. Más bien como que los tenía todos marcando distancia. Que las personas en la medida que tienen acceso a los libros, a la lectura y todo eso, pues ya piensan de una manera distinta. Dicen que el que aprende a leer vuelve a nacer. Entonces, él ha sido muy amigo de la lectura desde joven hasta ya viejo, hasta que quedó ciego. Y la peor frustración de él, si ustedes charlaron con él, si les comentó, es porque él aspiraba a haber llegado a esta edad, pero sentarse a leer y ya morir. Pero ya no pudo, ya no puede leer. Pero esa es la peor frustración de él. Pienso de que por eso es que él tiene un pensamiento libre, pues un pensamiento más liberal que mucha gente a su edad. Una tragedia golpea de nuevo a Colombia. Un terremoto de 6 grados sacudió a la 1:20 de la tarde a toda la zona cafetera. Armenia, Pereira y Calarcá son las ciudades más afectadas. Arriba, hermano. En este momento me encuentro recordando ese día del 25 de enero de 1999, donde mi familia tuvo una pérdida muy grande. En el terremoto que ocurrió en Armenia, perdimos a mi hermano Carlos Antonio y mi sobrino Santiago. Era un lunes de vuelta al trabajo, de vuelta al estudio. Todos nosotros que somos profesores estábamos preparándonos para empezar a trabajar. Particularmente yo trabajaba de noche y estaba llevando a mi hijo al albergue, que tenía 5 años. Más o menos a la 1:20, 1:15, 1:20 sentimos el movimiento muy fuerte y nosotros desde el municipio de Quimbaya, que queda muy cerca a Armenia, pues no vimos la cosa como muy seria ni muy grave, simplemente un temblor como cualquier otro. En la tarde empezamos a escuchar algunas noticias por la radio de que Armenia había sufrido mucho con el temblor, pero igualmente nosotros no sabíamos nada de mis familiares de Armenia, que tenía varios hermanos allá. Solo en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde que volvió a temblar, ya empezaron personas a tratar de venir de Armenia porque no había por dónde pasar, ni había servicio de energía, ni había servicio de agua. Empezaron a tratar de venir acá y avisarnos de lo trágico que había sido. Armenia tiene 2 momentos.
antes del 25 de enero de 1999 y después del 25 de enero de 1999. Yo puedo asegurar que hay familias que se les parte la vida ahí. ¿Cómo fueron antes? Yo particularmente tengo la viuda de mi hermano, ella hizo su vida y ahora está en Londres. Y cuando uno habla con ella habla de su vida antes del terremoto y habla de su vida después del terremoto. Armenia antes del terremoto era una ciudad organizada, era una ciudad tranquila, con los mil problemas de todas las ciudades colombianas, a veces falta de empleo, un poco de inseguridad en cuanto a que de pronto atracaban, pero normal. Después del terremoto, Armenia se volvió un caos. ¡Aguacate, Maduro, aguacate! La economía, que haya mejorado la economía, yo no creo, porque de todas maneras esta es una región cafetera y esto se movía con el café, y el café, mire usted que ya no hay café. Entonces, más o menos como que el terremoto se dio también por la época de la crisis cafetera, y la crisis cafetera siguió porque todavía estamos en crisis. Entonces el progreso yo no creo que haya sido mucho. Cuando ya empezaron a encontrar todos los familiares, la gente empezó a buscar dónde poderlos darle sepultura y pues no se podía porque eran muchos los muertos y los muertos eran todos en las calles y la gente protegiéndolos para que no se los llevaran en las volquetas donde cargaban la basura. El día del terremoto trabajamos hasta cerca de la 1 de la tarde. Acabábamos de llegar, yo acababa de llegar a la casa, había acabado de almorzar y estaba en la segunda planta cuando empezó el terremoto. Pues es como la experiencia más horrible que uno puede vivir en la vida, sentir que la estabilidad del mundo donde uno está se pierde y todo se movía como sacudiendo un tarro de galletas. Se movía la casa. El esposo mío estaba en el baño enseguida y yo le dije, préndase del marco porque se movía impresionante, el televisor se fue al piso, se dañó y no había forma de bajar porque la escala de la casa empezó a desbaratarse. Se destruyó la escala casi en la totalidad, no le quedaron sino pequeños pedazos de cemento. Cuando el terremoto pasó, yo le dije al esposo mío, bajemos prendidos del pasamanos, que la escala tenía un buen pasamanos, bajamos a primera planta, intentamos salir a la calle. La puerta de la casa se había hundido, se había bajado, se había sentado y la puerta se había sellado, la puerta de la calle y la del garaje, entonces no había forma de salir. Afortunadamente el patio daba para una casa, para un solar donde no había casa y todos los muros del patio se habían caído. Nos subimos por encima de los ladrillos y pasamos a la calle de atrás. Eso era un caos completo, todo el mundo gritaba, corría, impresionante.
Ahorita el Quindío vive, pues se habla que el turismo, ¿no? El turismo surge a raíz precisamente de la crisis cafetera y fue muy cerquitica también, por eso le digo yo, cuando nosotros llegamos acá, que nos quedamos acá, pues esa casa nos quedó sobrando, ¿cierto? Esa casa. Y por esa época empieza el turismo más o menos también. Crisis cafetera y de sobremesa empata con el problema del terremoto. Él estaba acostado en la cama y el niño en el corral. Y cuando empezó esa cosa, él sacó el niño del corral y los encontraron abrazados. Toda la vida vivieron en esta casa y vivían aquí, y a él se le cayó un pedazo de donde procesaban el café y le dieron un dinero y hizo esta parte de acá. Y ya al poco tiempo fue que la esposa se murió y ya quedó solito aquí. ¿Usted dónde nació? Circasia, Quindío. ¿Cuánto tiempo vivió en Circasia? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo vivió en Circasia? ¿En Quimbaya? Circasia. Ah, en Circasia. Sí. Nos trajeron de 2 años aquí al Quindío, ¿eh? Aquí a Quimbaya. Sí, y la mamá y el papá. María Josefa Restrepo Ah. y Jesús Antonio Restrepo. Ellos vinieron aquí también. ¿Cómo? Ellos también vinieron aquí a Quimbaya. Ellos Sí. ¿Y cuántos hermanos? ¿Hermanos? Sí. Tengo que traer ¿No se acuerda? son como 10 o 11. ¿De qué he vivido? Sí. Este Quindío ha vivido toda la vida el café. ¿Usted también? Yo también. ¿Y su papá y su mamá también? ¿Cómo? ¿El papá y la mamá también? También. Sí. Yo lo cogía y ellos lo vendían. Y con lo de la cogida del café, ¿quién le enseñó cómo hacían para coger el café? Pues, ¿Pero quién le enseñó a coger el café? ¿Cómo lo hacían? ¿Solo iba usted? Cuénteme. cuando eso los hermanos míos tenían cafetal y entonces me llevaban a coger café. Ah, ellos le enseñaron. Me enseñaron a coger café. ¿Y lo vendían cómo? ¿Lo llevaban de aquí al pueblo o cómo? ¿Ah? ¿Cómo hacían para venderlo? Para venderlo. Se llevaba en un caballo seco. ¿Y el precio? ¿Era costosito o no? En ese precio yo ya no me acuerdo. El último que me acuerdo yo, Ah. pues que todavía estaba a ese precio, era 3.000 pesos la arroba. Era buen precio. Pues ya estaba subiendo el café mucho. ¿Pero eso cuántos años hace? Ah, ¿Cuántos años hace eso? no me acuerdo. A veces me saca como el apellido, pero me da mucho pesar, porque está solito. Él no tiene a nadie. Entonces la gente le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Digo, yo qué voy a creer en eso. ¿Quién es Dios? Ah, que hay que creer en él. Yo pues no creo porque yo no lo he visto. Ordener es un personaje en esta vereda, ha vivido toda una vida. Yo no he sido muy cercana a él porque él era una persona de un genio muy difícil y no se daba a querer. Entonces nosotros pequeñas nunca íbamos donde él y pasábamos y solo lo saludábamos, o a Marina, la esposa, y no más. Con el terremoto, la gente le tocó ir a cuidar las casas que quedaron en pie y cuidar lo poquito que les quedó dentro, porque la gente de otras partes, ladrones y antisociales de otras regiones, se vinieron a atracar y a robarse en todo lo que podían de Armenia. Entonces la gente le tocó defender lo poquito que le quedó,
con cuchillos y con lo que fuera, no podían dormir, tenían que, mientras uno dormía, el otro cuidar sus casas. Hay gente que dice que la naturaleza muchas veces es elitista, pero yo creo que no. Yo creo que en el terremoto tuvo más que ver cómo se construía en Armenia.